lo que estamos tratando de ver, cómo la santidad es un proceso que ya lo habíamos dicho, pero es un proceso que a otros y a mí mismo me resulta evidente. Yo puedo no enorgullecerme de él, pero yo puedo notar que yo he ido creciendo. Esto es un área que me da menos problemas ahora, o ya no me da problemas. Todavía me queda esta área y esta área y esta área en la que yo tengo que trabajar, pero yo puedo ver cómo Dios me ha ido llevando y pasando de un peldaño a otro. Y el texto que estamos usando para iniciar es este de 1 Timoteo 4:15, que dice: sé diligente. Pablo le está instruyendo a su discípulo Timoteo en estos asuntos, le está hablando de los asuntos de la fe. Entrégate de lleno a ellos, nada de parcialidad, nada de algo incompleto, no, entrégate de lleno a ellos. De modo, ¿cuál es la razón? ¿Para qué tú quieres que yo me entregue de lleno a estos asuntos de la fe? De modo que todos puedan ver que estás progresando. Esa es la traducción de la Nueva Versión Internacional. La Biblia de las Américas lo dice similar a lo que estamos viendo aquí. De modo que todos puedan ver que estás progresando. La idea de Pablo no es que la gente vea a Timoteo y entonces diga, wow, y Timoteo se convierte en un ídolo para ellos, sino que el progreso evidente de Timoteo se convierta en un estímulo para los que lo ven, para que ellos también quieran crecer como él está creciendo. Y nos deja ver que la única manera de nosotros crecer de una manera que pueda ser evidente a todos es entregándome de lleno a estos asuntos. Estos asuntos básicamente son las instrucciones de Dios en su palabra, para resumirlo de alguna manera. Ahora, aquí hay algo que Kevin DeYoung dice en su libro que yo creo que es importante para todos nosotros, porque cada uno de nosotros tiene momentos en los que se pudiera desalentar en su progreso de la santificación. Y él dice lo siguiente: cuando de la santificación se trata, es más importante hacia dónde vas que dónde estás. La dirección importa más que la posición. Por tanto, anímate si no eres tan santo como quieres ser ahora. Dios pudiera estar complacido contigo porque estás dirigiendo o estás caminando en la dirección correcta. En otras palabras, a veces nosotros tropezamos, como un Pedro, por ejemplo. Y Pedro pudiera o pudo esa noche haberse sentido descalificado para siempre. Y en este caso, después de él sentir el arrepentimiento profundo, lo que esto implicaría para él es, ¿sabes qué, Pedro? Es más importante la vuelta que has hecho que el lugar donde te encuentras. Porque al fin de cuentas, lo que Dios andaba buscando no era hacerte sufrir, lo que Dios andaba buscando era que tomara la dirección correcta. Y si te has devuelto, que es exactamente lo que Jesús le dice. Jesús le dice que antes de que el gallo cante 3 veces, él iba a negar. Antes que el gallo cante, lo iba a negar 3 veces. Y entonces eso ocurre, pero Cristo le dice: y cuando te devuelvas, fortalece a tus hermanos. No si te devuelves, ya Cristo había predicho que esto era algo en la vida de Pedro, que iba a ser usado por él para devolverlo, y que ahora con la experiencia ganada, Pedro pudiera fortalecer a sus hermanos. Y era más importante entonces la dirección en la que Pedro iría en lo adelante que donde él estaba. El progreso es lento, y eso lo vamos a poner entre comillas porque cuando decimos que es lento es comparativamente con todo lo que nosotros necesitamos cambiar para ser como Cristo. Entonces en ese sentido es lento. Y no trates de medir tu progreso cada 24 horas porque te vas a desanimar. El progreso hay que medirlo más en meses o años. Yo trato de ver usualmente a final de año dónde yo creo que en ese año Dios me hizo crecer. Nota como yo lo dije, Dios me hizo crecer. Hay cosas que tú haces, pero al final es Dios haciéndote crecer. Entonces, eso es una manera de yo medir más o menos, no para fines de orgullo, sino para fines de saber si estoy creciendo y para fines de saber el próximo año dónde tengo que dedicar esfuerzo
porque quizás no fue el área donde Dios estuvo trabajando. Hay altas y hay bajas. Creo que es Packer que dice en su libro acerca de la santidad que debe imaginarte la santificación como alguien que va subiendo una escalera y está tirando un yoyo. Donde en el yoyo hay altas y hay bajas, pero él está subiendo la escalera. Y en ese proceso, de esa manera es como la santificación se da. Y eso es importante que yo lo recuerde en términos de que esto es progresivo y tengo que tener paciencia, no solamente cuando se trata de mí, sino cuando se trata de otros también, para que yo no esté juzgando en demasía a otros. Y siempre yo necesito considerar, al juzgar a otro, mirar a otro, medir a otro, si es que lo voy a medir, ¿de dónde viene? Eso es importante, ¿de dónde partió? Porque es posible que nosotros lo midamos en un momento dado y digamos, bueno, no está donde debiera estar, pero si yo supiera de dónde viene, quizás yo estuviera sumamente gozoso de ver lo lejos que está de donde él partió cuando Dios lo encontró. Lo otro que necesito recordar es que en la medida en que nosotros nos acercamos a Dios, más pecado veo en mí. Y la idea no es que mientras más me acerco a Dios, más pecaminoso soy. No, es que mientras más me acerco a Dios, más claro tengo su imagen. Y más pequeña o más distorsionada luce la mía. De manera que no te debes desanimar si eso está pasando, siempre y cuando tú te estés acercando a Dios, porque es la luz de Dios que nos está permitiendo ver más pecaminoso que estaban ahí antes esos pecados, pero no lo estaba viendo. Y cuando el Espíritu comienza a moverse, por usar esa palabra como ilustración, ese mover del Espíritu en mí me muestra cada vez más pecados. Y no necesariamente implica que estoy menos santificado, sino quizás es que el Espíritu está más vivo en mí en ese momento. Precisamente por la forma en que Él me está llevando, me está acercando a Dios. El arrepentimiento, lo vamos a decir esto de varias maneras, es una forma de vida. Debiera ser una forma de vida. El arrepentimiento no es algo que yo hago el día que me convertí, ni es algo que yo hago 1 o 2 veces al año cuando tengo crisis mayores. El arrepentimiento debiera ser algo tan rutinario como el orar. Y la razón la vamos a mencionar, como yo dije, de diferentes ángulos, pero yo voy a comenzar con Pablo para que nosotros podamos ver la primera razón. Porque lo que hago, dice Pablo está escribiendo el libro de los Romanos, esto es 25 años después de su conversión. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiende Pablo? Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Pablo está diciendo 25 años después de su conversión, hay cosas de pecado que yo aborrezco. Lo estoy haciendo y no lo entiendo. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? La ley es buena porque me está recordando el estándar de Dios, el carácter de Dios, y me está sirviendo para medirme y decir, hey, esto no está bien. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. En otras palabras, Pablo está diciendo, el día que yo fui regenerado, mi espíritu fue regenerado. La carne no es regenerable de este lado de la gloria. Cuando la carne se muera y luego resucita en gloria, ese es el momento en que la carne es transformada. Pero de este lado de la eternidad, la carne no es regenerable. Por tanto, en mi carne habita todavía las remanencias, los restos del pecado que me llevan a hacer cosas que mi alma ya regenerada no quisiera hacer. Cuando Pablo dice, ya no soy yo quien lo hace, él no está diciendo que eso es responsabilidad de Satanás
o que eso es responsabilidad de otro. Lo que él está diciendo, la nueva naturaleza regenerada en mí, esa no es la que quiere pecar. Es el pecado que mora todavía en mi carne. ¿Y por qué tú dices eso, Pablo? Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Queriendo en mi mente, en mi corazón, hacer el bien, yo encuentro, hallo esta otra ley de que el mal está presente en mí. Y de eso es que la ley me recuerda, que mis órganos todavía no han sido regenerados. Porque en el hombre interior, esa es la nueva naturaleza, el alma regenerada. En el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Una guerra. Por eso es que el arrepentimiento tiene que ser un estilo de vida. Porque yo tengo en mi hombre interior, yo leo la palabra de Dios y me deleito en lo que dice, pero junto con el deleite que encuentro en la ley de Dios, yo encuentro que hay otra ley, la ley del pecado, que está en mis miembros y que hace guerra contra la ley de mi mente. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, si él está tratando de ayudarnos a nosotros a entender cómo serían las cosas sin Cristo, sin la cruz. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente él concluye y dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿Vieron la dualidad, no hipocresía de la que Pablo habla? Es una dualidad porque él dice, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios. En mi hombre interior, en la nueva naturaleza, eso es lo que yo sirvo. Pero por el otro lado, con la carne, yo todavía, 25 años después de su conversión, habiendo estado en el tercer cielo, yo todavía sirvo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él da la respuesta. Jesucristo, Señor nuestro. Ese es el rol de la cruz. Pablo no está aligerando la vida de pecado, como algunos le acusaron. Bueno, pues si es así, Pablo, donde abunda el pecado, pues abundará la gracia. No, eso no es lo que le está diciendo. Lo que él me está ayudando a entender es que yo tengo una guerra continua, constante, con la que yo tengo que batallar. Y que por tanto yo necesito de Dios, yo necesito de su ley, yo necesito de su espíritu, yo necesito de su palabra. Y yo necesito combatir eso continuamente y vivir una vida de arrepentimiento. Esto es como Riley lo dice. Es una verdad incuestionable que el mejor de los hombres un día caerá en tentación. Wow. Es una verdad, oye como Riley lo afirma, incuestionable. Las tentaciones son de diferentes tipos. No vayamos a un solo tipo de una vez, diferentes tipos. Dice, el mejor de los hombres un día caerá en tentación, un día mentirá, un día será hipócrita, un día negará al Señor, un día, etcétera, etcétera. ¿Y cómo yo resuelvo eso? La cruz y la vida de arrepentimiento. Una vida de arrepentimiento continuo. Cuidado, dice De Jong ahora. Muchas veces aquellos que están más interesados en ser santos son frecuentemente más susceptibles al juicio y a la arrogancia. Sí, porque muchas veces el interés en ser santo pudiera estar en mi propia forma de llegar a santificarme. Y entonces frecuentemente miro a otros y lo mido en base a mi progreso.
Entonces, aquello que pudiéramos estar más interesados en llegar a ser santos, pudiéramos ser con frecuencia más intolerantes, más dados a la arrogancia, más dados al juicio de otros. Y esto es interesante, es posible buscar la santidad por orgullo, o yo la puedo buscar por humildad, encontrarla y luego volverme orgulloso. ¿Te imaginas eso? Comenzar una búsqueda de la santidad humildemente, llegar a alcanzarla, pero habiéndola alcanzado, entonces volverme orgulloso de la santidad que humildemente alcancé. ¿Y cuál es la solución de eso? Una vida de arrepentimiento. Cuando comienzo a encontrar orgullo en mí por el progreso que he hecho y comienzo a medir a otros por los progresos que yo he hecho, tengo que comenzar a arrepentirme, porque me estoy enorgulleciendo de mi proceso de santificación. Y el proceso de santificación, todos debemos entrar en él y que nos vaya bien, pero no podemos permitir que el orgullo nos comience a medir con otros lo que hacen o no hacen. Yo pudiera ayudar al hermano a ver lo que no está haciendo, pero no porque yo me sienta superior, porque él no lo hace y yo sí. Diferentes personas han definido el arrepentimiento de diferentes maneras. La forma más corta que yo he visto, y quizás la que más gráficamente lo dice, es de este puritano Thomas Brooks. Es el vómito del alma. Recuerda cuando tú has estado con náusea. Estás con náusea, no te sientes bien. ¿Qué es lo que te no sé? Tengo náusea. Y de repente, con perdón de la expresión, usted usa un dedo, baja la lengua y se induce el vómito. Y usted se siente mejor. Bueno, eso es más o menos como pudiéramos visualizar el arrepentimiento. Anterior al arrepentimiento, yo me siento mal. Pero una vez me arrepiento y vomito eso, pues me siento mejor. Algo que viene de adentro, de lo profundo. Entonces es una manera de verlo. Calvino lo decía de esta manera en su famosa obra Los Institutos de la Religión Cristiana. Es un volver a Dios que resulta de un corazón que le teme, que consiste en la mortificación de la carne y del viejo hombre y en la vivificación del espíritu. Implica un volver a Dios, un regreso en un área donde me había alejado. Entonces, cuando hago eso, frecuentemente, como es algo de la carne que me había empujado, me había alejado de Dios, tengo que mortificar ese deseo de la carne. Eso implica negármelo, suprimirlo. Pero eso se da porque el Espíritu ha estado activo en mí y me ha estado vivificando. Entonces, ahora tú puedes ver el arrepentimiento de esa otra manera. Martín Lutero, recuerdan que él clavó en la catedral de Wittenberg 95 tesis. La primera tesis de las 95 decía: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepiéntete, su voluntad fue que toda la vida del creyente fuera una de arrepentimiento. A lo que Martín está aludiendo es que frecuentemente Cristo, al predicar y evangelizar a los inconversos, él le dijo arrepiéntete, el reino de los cielos está cerca. Pero Lutero estaba tratando ahora de enfatizar el hecho que ese es simplemente el comienzo de la vida de arrepentimiento. Yo comienzo arrepintiéndome por primera vez y siendo convertido, y luego de mi conversión yo voy a seguir experimentando luchas que van a requerir arrepentimiento continuo. Y tenemos que pedirle a Dios entonces que Él haga esa obra y nos abra los ojos y nosotros podamos verlo. Decíamos hace un momento atrás que el arrepentimiento es un volver a Dios. Creo que Calvino lo definió de esa forma. En el hebreo, una de las palabras que es traducida como arrepentimiento es esta palabra shuv, pronunciada en español. Mira cómo en este texto de Malaquías 3:7 podemos ver ese volverse, ese regreso.
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí, dice Dios, y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? ¿Cómo hemos de volver? Con un corazón contrito y humillado. Dios no despreciará. La idea de Dios cuando nos convierte no es que jamás nosotros volveremos a pecar. De hecho, Juan dice en su primera carta que si decimos eso somos unos mentirosos. Dios sabe que yo voy a volver a pecar. Dios sabe que yo voy a seguir teniendo la lucha de la cual Pablo habla en Romanos 7 y de la cual dijimos algunas cosas. Lo que Dios quiere que yo entienda es que como Él entiende eso, Él espera que cada vez que yo descubra en mi vida que no me he vuelto a Él, que entonces yo me vuelva a Él. Y que cuando yo me vuelva a Él, Él se va a volver a mí. En otras palabras, no me temas volverte. Porque cuando tú te vuelvas a mí, yo no te voy a decir, aquí no vengas. Ahora que estás en necesidad, ahora tú quieres mi ayuda. No. Dios aplicó lo que aplicó a la vida de su Hijo por una sola razón, que se volviera. Una vez vuelto a Él, Él no necesita aplicar eso. Porque el castigo del pecado de su Hijo lo pagó Cristo en la cruz. Lo que Él hace ahora por medio de la disciplina no es punitivo, no es para producir dolor. Él lo que está haciéndolo es para hacerte volver. Si te volviste a Él, estamos bien. Y eso es lo que Él está diciendo aquí a través de Malaquías. Volver a mí, yo volveré a vosotros. Un arrepentimiento verdadero implica dolor. La palabra en hebreo, nacham, es una palabra que es traducida como arrepentimiento y en hebreo implica dolor. Es un dolor emocional, es un dolor espiritual, es algo que te aprieta el corazón, es algo que te hace sentir triste. Mira cómo Job dice al final de su experiencia con Dios. ¿Ustedes recuerdan cómo Dios calificó a Job? Hombre intachable, ¿recuerdan eso? Recto en todos sus caminos. El mejor de los hombres llegará el día en que caerá en tentación. Job era uno de esos mejores de los hombres. Y llegó el día en que él tuvo que arrepentirse, porque cayó en tentación. Ahora, la situación en la que él se encontraba es una en la que por lo menos yo no me he encontrado, gracias a Dios. Y él pudo sostener su caminar hasta cierto momento, pero llegó el momento en que él cayó en tentación de la integridad de su caminar, orgullo en su integridad, y finalmente Job cuando habla dice, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí está el dolor expresado cuando habla de polvo y ceniza. La tercera palabra en hebreo que implica, en griego ahora, la tercera palabra que es usada y traducida como arrepentimiento, más bien en el Nuevo Testamento, es metanoia. Y meta es cambio y noia es mente. Implica un cambio de mente, pienso diferente. Después de arrepentirme, no pienso igual acerca de aquello que estaba haciendo. Entonces ahora podemos ver todo lo que el arrepentimiento implica. Hay un arrepentimiento que viene de parte de Dios, un arrepentimiento que viene de parte del mundo. Cuando decimos de parte del mundo, a lo que nos estamos refiriendo es al hecho de que el hombre pudiera, sin la asistencia del Espíritu Santo, él pudiera experimentar, por el hecho de tener una conciencia que Dios puso ahí, él pudiera experimentar ciertos cambios, él pudiera experimentar cierto grado de tristeza sin que sea realmente arrepentimiento, sin que sea algo que Dios esté haciendo. Y Pablo alude a eso cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 7, del 9 al 11. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. En otras palabras, la tristeza que mi carta le produjo
le trajo cierto peso, pero lo llevó a arrepentirse. Y por eso él se está regocijando. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Dios te entristeció, lo cual te llevó al arrepentimiento, y eso hizo que no sufriera ninguna pérdida. A eso es lo que Pablo se está refiriendo. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. En otras palabras, cuando Dios está haciendo este trabajo y me lleva al arrepentimiento y mi arrepentimiento termina, no me queda un pesar. Yo me siento complacido con el trabajo que Dios realizó. Me dolió, me entristeció, me quebrantó, me quebró, pero estoy satisfecho con lo que Dios hizo, no hay pesar. Pero la tristeza del mundo, o sea, que hay una tristeza que la forma de vivir del mundo puede producir, produce muerte. Porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esto? Esta tristeza piadosa. ¿Qué vindicación de vosotros mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? Vamos a pararnos ahí un momentico. Pablo está diciendo, mira todo lo que esta tristeza que llevó al arrepentimiento ha producido en ustedes. Vindicación de vosotros mismos. Qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. Lo llevó incluso a eso. Y ahora, en todos habéis demostrado ser inocentes en el asunto. La palabra traducida ahí como inocentes no es exactamente la inocencia que nosotros estamos pensando, porque pudiéramos decir, bueno, pero si eran inocentes, ¿por qué lo llevaron al arrepentimiento? Es más bien la idea de ser maduro. Mira la madurez que ha producido en este asunto, la madurez que han demostrado finalmente. Mira la forma madura como finalmente ustedes se comportaron al final de esto. De manera que tenemos un arrepentimiento que es conforme al mundo. Ese arrepentimiento lamenta la pérdida, pero no hay más de ahí. El arrepentimiento que viene de Dios tiene un dolor por haber ofendido a Dios y puede lamentar la pérdida, obviamente, también, pero su mayor molestia, si pudiéramos decirle, es el dolor de haber violentado la ley de Dios, de haber ofendido a Dios. Es lo que los reformadores llamaron el acto de contrition o contrición, no sé si se dice en español, y el acto de attrition. Yo puedo estar arrepentido simplemente por atrición, si es la traducción, que implica cierto grado de tristeza por el mal que hice, lo mal que lucí, la vergüenza. Pero hay un arrepentimiento que es de contrición, contrition, donde yo lamento haber ofendido a Dios, sobre todo de la manera como Dios ha sido con nosotros. El arrepentimiento del mundo, de atrición, lidia con los síntomas. No produce crecimiento, no produce cambio, vive lamentando, regurgitando lo que hice, tú te imaginas lo que hice, pero no pasa de ahí, no pasa del lamento. Y está obsesionado con la opinión de los demás, lo que pueda pensar el vecino, lo que pueda pensar fulano, lo que pueda pensar sutano. Pero el arrepentimiento que viene de Dios, que es conforme a Dios, no está tan preocupado con eso. Es un arrepentimiento que va formando la imagen de Cristo en nosotros. Y al nosotros verla, nos complace ver la formación de la imagen de Cristo en nosotros. Ahora decíamos que la santificación, decíamos al principio, es un proceso. Y que ese proceso puede ser lento y que no debiéramos medirlo día a día, sino quizás en meses o años. Pero en el día a día, periodo, si tú quieres, de 24 horas, hay cosas que nosotros pudiéramos hacer y que algunos los han interpretado de esta manera. El progreso o el proceso de la santificación consiste en millones de pequeñas cosas. El evitar pequeñas maldades, el evitar o poner a un lado pequeñas mundanalidades, nada grosero, nada escandaloso, algo pequeñito. El poner a un lado pequeñas indiscreciones o inconsistencias, pequeñas cosas.
el llevar a cabo pequeñas autonegaciones, algo en lo que yo quería disfrutar, pero que no era exactamente santo. Quizá no se ve tan grosero el pecado, pero no es santo. Pues me autoniego eso, pequeñas autorrestricciones, cosas que no son tan grandes, pero yo decidí que me iba a restringir de eso. Entonces, en ese día a día, ahora yo puedo ver que aunque voy a medir el progreso en meses o años, mis medidas en el día a día pudieran ser cada 24 horas. Pequeñas cosas, pequeños no a esto, no a aquello, de cosas que no son tan grandes, pero que si lo permito van adormeciendo mi conciencia. La santificación, ya hablamos de esto hace 2 o 3 sesiones atrás, pero simplemente ya para salir en el día de hoy, recordar, puntualizar un par de cosas. No es legalismo, no está obsesionado con leyes, pero la santificación implica obedecer leyes de Dios, sin lugar a dudas. La motivación es distinta. Yo puedo obedecer la ley de Dios para lucir bien y que otros me promuevan incluso. Eso sería una especie de legalismo. O yo puedo obedecer la ley de Dios porque amo su ley o amo a mi Señor, y si me amáis, obedecer mis mandamientos. No es moralismo tampoco. No es detrás de una conducta moral que está divorciada de Dios, pero que complace a los hombres. No es eso la santificación. Y no es tampoco activismo. Muchas veces pensamos que mientras más son las actividades en las que me involucro, pues me han ido promoviendo en la iglesia y ahora yo debo ser más santo porque tengo más responsabilidades y me han ido nombrando en cosas más altas cada vez. No, quizás no es nada de eso. Quizás soy menos santo. Es crecer a la imagen de Cristo por medio de su Espíritu. Es el Espíritu que ha ido moldeando esa imagen en mí, haciendo uso de la palabra, haciendo uso de algo que leo, haciendo uso de un mensaje, haciendo uso de algo que me dice un hermano, haciendo uso de la oración, haciendo uso del arrepentimiento continuo. Entonces, como resultado de eso, en la medida en que yo hago eso, yo comienzo a cambiar mis patrones de pensamientos, mis hábitos, mis costumbres, nuestras actitudes e incluso las formas de ver las cosas. Cosas que veía en un momento dado que no me parecían tan pecaminosas. De hecho, decía a veces que tiene de malo. Hoy en día, como fruto de un producto de santificación, yo hoy puedo ver que no tiene nada de santo, y si no tiene nada de santo, tiene que tener entonces de malo, porque no hay una zona neutra. Yo no sé si usted puede pensar en algo que ni es malo ni es santo. No sé cuál zona es esa. Es una cosa o es la otra. Pero yo creo que nosotros estamos demasiado adaptados en nuestra cultura a demasiadas cosas pecaminosas que cuando otros me cuestionan, yo cuestiono su cuestionamiento del hecho, de lo que estoy haciendo. Porque ¿qué tiene eso de malo? Cuando en realidad lo que está pasando es que yo no tengo suficiente santificación, no tengo suficiente imagen de Cristo en mí, que no me está permitiendo ver todo lo que tiene de inicuo. Packer llama a la santificación a una revolución espiritual. Es algo que es un torbellino de cambio. Imagínense lo que es una revolución. Bueno, es eso. Si mis formas de pensar cambian, todos mis hábitos de consumo van a cambiar. Consumo de todo tipo. Consumo de tiempo, consumo de dinero, consumo de energía, todos mis hábitos van a cambiar. Porque yo no pienso igual, yo no pienso como pensaba antes. Y por eso es una revolución. Yo creo que la gente del pasado, refiriéndome quizás a la época de la Reforma, la época de los puritanos, donde la gente tenía más tiempo para meditar, reflexionar, el ritmo de la vida no era tan acelerado. Yo creo que esa gente tenía una mejor apreciación de la santidad de Dios y de lo que Él estaba esperando o buscando de nosotros.
Y por tanto, cuando uno lee sus escritos o sus oraciones, uno sale con la sensación como si esta gente viviera sumamente atribulada o cargada con el peso de la culpa. Y yo no creo que era tanto eso. Yo creo que es un mejor entendimiento de la santidad del carácter de Dios. Mira como este otro reformador, uno de los reformadores de la iglesia en Inglaterra, Thomas Cranmer, mira cómo él oraba antes de dar la comunión. Algo que ha sido, creo que lo llegaron a recitar entonces. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, Juez de todos los hombres, reconocemos y lloramos por todos nuestros pecados y maldades múltiples, las cuales de vez en cuando gravemente hemos cometido de pensamiento, palabra y obra en contra de tu divina majestad, provocando muy justamente tu ira e indignación contra nosotros. Nosotros sinceramente nos arrepentimos y de todo corazón estamos dolidos por nuestras fechorías. El recordarlas nos aflige grandemente. El peso de ellas es intolerable. Ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros, Padre misericordioso, por amor a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tú lees esa oración y tú dices, pero este hombre debe estar como enfermo con... ¿Y cómo él habla de nuestras fechorías? El peso de esas fechorías es intolerable. Este era el arzobispo de Canterbury, era como el papa reformador de Inglaterra. Ese es más o menos lo que el arzobispo de Canterbury, que todavía existe esa posición, era y es. Y mira cómo él pide a Dios, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros, Padre misericordioso, por amor a tu Hijo, no por amor a nosotros, a tu Hijo, hazlo por cuanto le amas, a quien nos compró. Pero yo creo que esto sale no de una persona que está enferma pensando en que Dios es un juez acusador, sino que sale, yo creo, de una persona que tiene un mejor entendimiento de lo que es el pecado al lado de la santidad de Dios. La oración continúa. Perdónanos todo lo que es pasado y concédenos que de aquí en adelante podamos en alguna manera servir y complacerte en novedad de vida, para el honor y la gloria de tu nombre, a través de Cristo, de Jesucristo nuestro Señor. Nota cómo él está aludiendo a algo que ya habíamos mencionado, que cuando de santificación se trata es más importante la dirección en la que voy que en la posición donde estoy. Perdónanos todo lo que es pasado y concédenos, esta es la dirección en la que voy, que de aquí en adelante, desde aquí donde yo estoy en adelante, podamos en alguna forma servir y complacerte. Desde este punto donde estoy, que de aquí en adelante yo pueda servirte y complacerte en novedad de vida, que haya algo nuevo en mi forma de vivir. Esto era algo que ellos repetían antes de la comunión y que ha pasado a ser una oración clásica de esos tiempos. El proceso de arrepentimiento, entonces, y hablando en términos prácticos, va a requerir que yo en algún momento discierna la maldad detrás del pecado, porque a veces estamos en el pecado, estamos cometiendo el pecado, pero no hemos discernido lo suficientemente bien el peso de la maldad detrás del pecado. Dios tiene que abrirnos los ojos para ver. El desear encontrar perdón, tener un deseo de finalmente poderte sentir perdonado y volver a una vida que complazca a Dios. Dios, en términos teológicos, está complacido con nosotros en la cruz, en Cristo a través de la cruz, en términos teológicos. En términos prácticos, cuando Dios nos disciplina, hablamos de que Dios no está complacido con un área de mi vida. No es que Él me ha dejado de amar, pero hay un área de mi vida que no lo complace. No lo complace porque no es conforme a su carácter. Entonces, volver a complacer a ese Dios. Pedirle a Él que nos dé el poder para el cambio. Hay hábitos que romper, formas de pensamiento que derribar. El abrirnos ante Dios para que Él trate con nosotros. Porque muchas veces ni siquiera ante Dios nos abrimos.
Entonces tenemos que expresarle a Dios que estamos en disposición de que Él haga cirugía con nosotros, cirugía de corazón. Y que luego entonces haya un testimonio de cambio. Ese testimonio de cambio, a eso era que se refería Pablo cuando le escribía a Timoteo y le decía que su progreso debía ser evidente a todos. Debe haber un cambio como resultado de un verdadero arrepentimiento que ocurrió en mi vida, como parte de una experiencia que Dios permitió para que yo creciera, para ayudarme a ver, para que cuando me devolviera yo pudiera fortalecer a mis hermanos, que es lo que Cristo le dice a Pedro literalmente. Entonces, a la hora de yo comenzar a sacar cosas de mi vida, eso es lo que algunos han llamado el deshiervar nuestros pecados. No sé cuántos de ustedes han ido al jardín y han tratado de sacar hierba mala. Yo no soy un jardinero, pero en ocasiones tuve que hacer eso. Y es interesante ver cómo tú ves una matica de hierba mala aquí y tú la abres la raíz y cuando la ala resulta que había una raíz que estaba enterrada debajo de la tierra y sigue desde aquí hasta... Y aquí hay múltiples maticas que han surgido de esa raíz que fue tirando abajo. ¿Algunos de ustedes lo han visto? Eso es como la hierba mala se da, eso es como el pecado se da. Los pecados se conectan unos con otros. Y este pecado refuerza a este pecado, y este pecado refuerza a este pecado, y este pecado refuerza a este pecado. Y a la hora de lidiar con eso, yo tengo que sacar toda esa raíz. Porque si saco una sola, usted sabe lo que va a pasar, que va a volver a surgir. Yo tengo que sacar toda esa raíz. Y la dificultad está en que como los pecados se conectan unos con otros, al conectarse forman raíces y esas raíces forman fortalezas. Se hacen más fuertes, están más pegadas a la tierra. A veces no me era fácil a mí sacar una matica de hierba mala y tenía que partir la raíz en un punto para volver a excavar aquí y sacar la otra mitad porque estaban tan entrelazadas que era difícil de sacar. Esas son fortalezas. Esas fortalezas son más difíciles de destruir en nuestras vidas. Packer dice, es un hecho, mira lo definitivo que él habla, es un hecho, que los cristianos, de hecho en el inglés dice que todos los cristianos hoy son víctimas, bueno aquí está, son todos víctimas de la ética decadente del final del siglo XX. Vamos a pararnos ahí un momentito. Lo que Packer está diciendo es, nadie se salva de esto. En el siglo XX hay una ética de vivir decadente a la cual todos nosotros nos hemos ido adaptando y no encontramos nada de malo con eso. Esa década o esa ética decadente se filtra en la radio, se filtra en los periódicos, se filtra en los anuncios y ya nos adaptamos. Que arruina la ortodoxia pública y la moral personal, implicando que esta última, la moral personal, esta última no importa, siempre y cuando uno sea valiente acerca de la verdad. Somos buenos apologistas de la fe, pero no nos está importando la moral personal. Tenemos que admitir de manera honesta que Satanás ha hecho grandes estragos en la batalla por nuestras conciencias. En otras palabras, nuestras conciencias se han ido adormeciendo porque se han ido exponiendo y desensibilizando a una cultura que es cada vez más vulgar, que es cada vez más grosera, y eso produce una adaptación en mi mente. Y esa adaptación tiene un efecto en cada uno de nosotros. Entonces él continúa diciendo, dice, a menos que y hasta que sea restablecido que la vida cristiana para todo el mundo es una vida de autoescrutinio, autohumillación y de arrepentimiento diario de nuestros pecados, Satanás continuará tomando ventajas. Realmente la traducción literal del párrafo del inglés al español diría, Satanás continuará anotando carreras. Eso es como lo dice en el inglés. Nota cómo él dice, hasta que, a menos que nosotros podamos entender que esto es un arrepentimiento diario. Y en ese arrepentimiento diario yo encuentro cosas porque estoy en un autoescrutinio y una autohumillación.
no para convertirme en un moralista, sino para que Dios pueda enseñarme dónde estoy errando, dónde estoy pecando, y Él me pueda ir devolviendo a Él de diferente manera en diferentes momentos, que es la meta del arrepentimiento. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra. Fuimos llamados para vivir en su palabra. Tomar a la dirección correcta. Y si te has devuelto, que es exactamente lo que Jesús le dice. Jesús le dice que antes de que el gallo cante 3 veces, él iba a negar. Antes que el gallo cante, lo iba a negar 3 veces. Y entonces eso ocurre, pero Cristo le dice, y cuando te devuelvas, fortalece a tus hermanos. No si te devuelves, ya Cristo había predicho que esto era algo en la vida de Pedro, que iba a ser usado por él, para devolverlo, y que ahora con la experiencia ganada, Pedro pudiera fortalecer a sus hermanos. Y era más importante entonces la dirección en la que Pedro iría en lo adelante que donde él estaba. El progreso es lento, y eso lo vamos a poner entre comillas porque cuando decimos que es lento es comparativamente con todo lo que nosotros necesitamos cambiar para ser como Cristo. Entonces en ese sentido es lento. Y no trates de medir tu progreso cada 24 horas porque te vas a desanimar. El progreso hay que medirlo más en meses o años. Yo trato de ver usualmente a final de año dónde yo creo que en ese año Dios me hizo crecer. Nota cómo le está instruyendo a su discípulo Timoteo en estos asuntos, le está hablando de los asuntos de la fe. Entrégate de lleno a ellos. Nada de parcialidad, nada de algo incompleto, no, entrégate de lleno a ellos. De modo, ¿cuál es la razón? ¿Para qué tú quieres que yo me entregue de lleno a estos asuntos de la fe? De modo que todos puedan ver que estás progresando. Esa es la traducción de la Nueva Versión Internacional. La Biblia de las Américas lo dice similar a lo que estamos viendo aquí. De modo que todos puedan ver que estás progresando. La idea de Pablo no es que la gente vea a Timoteo y entonces diga, wow, y Timoteo se convierte en un ídolo para ellos, sino que el progreso evidente de Timoteo se convierta en un estímulo para los que lo ven, para que ellos también quieran crecer como él está creciendo. Y nos deja ver que la única manera de nosotros crecer de una manera que pueda ser evidente a todos es entregándome de lleno a estos asuntos. Estos asuntos básicamente son las instrucciones de Dios en su palabra, para resumirlo de alguna manera. Ahora, aquí hay algo que Kevin DeYoung, como yo lo dije, Dios me hizo crecer. Hay cosas que tú haces, pero al final es Dios haciéndote crecer. Entonces, eso es una manera de yo medir más o menos, no para fines de orgullo, sino para fines de saber si estoy creciendo y para fines de saber el próximo año dónde tengo que dedicar esfuerzo, porque quizás no fue el área donde Dios estuvo trabajando. Hay altas y hay bajas. Creo que es Packer que dice en su libro acerca de la santidad, que debe imaginarte la santificación como alguien que va subiendo una escalera y está tirando un yoyo. Donde en el yoyo hay altas y hay bajas, pero él está subiendo la escalera. Y en ese proceso, de esa manera es como la santificación se da. Y eso es importante que yo lo recuerde en términos de que esto es progresivo y tengo que tener paciencia, no solamente cuando se trata de mí,
sino cuando se trata de otros también, para que yo no esté juzgando en demasía a otros. Y siempre yo necesito considerar, al juzgar a otro, mirar a otro o medir a otro, si es que lo voy a medir, ¿de dónde viene? Fuimos llamados para vivir en su palabra. Lo que estamos tratando de ver, cómo la santidad es un proceso que ya lo habíamos dicho, pero es un proceso que a otros y a mí mismo me resulta evidente. Yo puedo no enorgullecerme de él, pero puedo notar que yo he ido creciendo. Esto es un área que me da menos problemas ahora, o ya no me da problemas. Todavía me queda esta área y esta área y esta área en la que yo tengo que trabajar, pero yo puedo ver cómo Dios me ha ido llevando y pasando de un peldaño a otro. Y el texto que estamos usando para iniciar es este de 1 Timoteo 4:15, que dice: sé diligente. Pablo dice en su libro, que yo creo que es importante para todos nosotros, porque cada uno de nosotros tiene momentos en los que se pudiera desalentar en su progreso de la santificación. Y él dice lo siguiente: cuando de la santificación se trata, es más importante hacia dónde vas que dónde estás. La dirección importa más que la posición. Por tanto, anímate si no eres tan santo como quieres ser ahora. Dios pudiera estar complacido contigo porque estás dirigiendo o estás caminando en la dirección correcta. En otras palabras, a veces nosotros tropezamos, como un Pedro, por ejemplo. Y Pedro pudiera o pudo esa noche haberse sentido descalificado para siempre. Y en este caso, después del sentir el arrepentimiento profundo, lo que esto implicaría para él es: ¿sabes qué, Pedro? Es más importante la vuelta que has hecho que el lugar donde te encuentras. Porque al fin de cuentas, lo que Dios andaba buscando no era hacerte sufrir, lo que Dios andaba buscando era que